Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a pasear por el monte Imitos. Y vamos a visitar 3 cuevas que están muy cerca entre sí. El monte Imitos queda en Grecia, al este de Atenas. Las cuevas que vamos a visitar quedan en el sur, en el municipio de Bari. Y están todas en un rango de 250 metros. Tenemos la cueva Sikia, una segunda cueva muy cerca, sin nombre, y por último la cueva del Ninfolepto. Dejamos enlaces en la descripción para acceso más rápido. La cueva Sikia es solo apta para amantes de la espeleología, ya que es imposible descender sin equipo. Mide 21 metros de largo por 15 metros de ancho y tiene aproximadamente 15 metros de profundidad. Es posible acercarse hasta el borde con mucho cuidado y hay una protección todo a su alrededor para evitar accidentes. Nosotros no estábamos correctamente equipados, así que no bajamos a explorar la cueva. Pero hay algunos videos en YouTube donde exploran la cueva en detalle. Dejamos algunos de esos enlaces en la descripción. Existe una segunda cueva a unos 40-50 metros de distancia, antes de llegar al camino. Se pueden ver en el suelo 2 puntos de entrada, semiprotegidos por barras de metal. Y aunque parecía accesible, tampoco entramos. Caminando otros 200 metros, llegamos a la tercera cueva. Conocida como la cueva del Ninfolepto, de Pan o de Argédimos, es un santuario bajo tierra del siglo V a.C., dedicado a las ninfas, a Pan y al dios Apolo. Se desciende a través de una escalera tallada en la roca que se encuentra muy deteriorada. Al bajar, lo primero que vemos son unas fosas votivas junto a la escalera. La cueva consiste de 2 salas. Empezamos por la sala de la derecha porque tiene menos pendientes y es más seguro bajar. Podemos encontrar una cisterna a la derecha y hay algunas secciones del techo con color negro debido al uso de fuego en la antigüedad. En el medio de la sala hay una columna natural y muchas estalactitas y estalagmitas. Una vez abajo, encontramos una división que se cree que es artificial. Y así llegamos al cuarto principal. Los cuartos fueron tallados en la roca por Argédimos de Cira, o como se la conoce hoy, Santorini. Lo más llamativo es una escultura del propio Argédimos con su nombre inscrito en la pared. En otros puntos se pueden ver altares, esculturas, grabados y otras intervenciones. Hay una escultura sin cabeza de la que se desconoce su identidad. Se piensa que puede pertenecer al dios Apolo o bien a las deidades femeninas Gaia, Rea o Cibeles. Fue utilizada como lugar de culto hasta el siglo III a.C.
cuando fue repentinamente abandonada. Se utilizó nuevamente desde los siglos IV al V por neoplatonistas, y hubo también un intento fallido de convertirla en una ermita cristiana. Fue redescubierta por el viajero Richard Chandler en 1765 y se convirtió en visita obligada tanto para los viajeros que pasaban por la región de Ática, como Fauvel y Lord Byron, así como para la aristocracia, como los reyes Otón I y su esposa Amalia. Se dice también que fue visitada por Platón cuando era pequeño y que puede haber sido el lugar que lo inspiró para crear la alegoría de la caverna. A esta cueva se podía acceder libremente hasta hace muy poco. Nos comentaron que en las últimas semanas del 2021 pusieron una puerta nueva que prohíbe el acceso. La entrada se encuentra protegida por una jaula, por lo que se puede ver un poco desde afuera. Si en algún momento vuelve a estar abierta al público, nos limitamos a recomendar el uso de sogas para descender, por el avanzado deterioro de las escaleras, y de llevar linternas porque son necesarias para visitarla aún de día. A las 3 cuevas se puede llegar con buses urbanos, hasta diferentes puntos en las cercanías y hacer el último tramo caminando. Para los que vayan en coche, hay un estacionamiento junto al cementerio de Bula y de ahí la caminata hasta la primera cueva son solo 800 metros. Y hay que tener en cuenta que el acceso por coche a la montaña se cierra al atardecer. Antes de recomendar lugares cercanos, les pedimos por favor que si les gustó este video le den un like y se suscriban al canal. El algoritmo de YouTube utiliza likes y followers para recomendárselo a otras personas. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran el barrio de Vilasmeni, 5 kilómetros al sur, que es un suburbio muy bonito y que tiene un lago con agua termal. Y la Dracospiti de Mitos, la casa más antigua de Ática, unos 5 kilómetros al norte en la montaña. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.